Hola Alfredo, ¿qué tal? Pues encantada de volver a estar aquí y compartir este ratito contigo y con todos los oyentes. Hoy me gustaría titular la sección del despertar violeta en esa situación que nos encontramos cuando no sabemos si somos víctimas de violencia de género o no. No se hace fácil o no es fácil identificarse como tal, por eso, aunque para mí no es fácil, sí que supone una menor dificultad de alguna manera identificar a la mujer que ha sido o que es víctima de violencia de género, ¿no? No es fácil decirle a una mujer cuando llega a consulta, cuando te cuenta su historia, porque así me gusta llamarlo, su historia, no los hechos, sino su historia, porque cada persona tiene una historia, decirle que es víctima de violencia de género o que ha sido una mujer maltratada, ¿no? Normalmente porque es muy frecuente que cuando le dices eso la mujer te diga no, si yo no, a mí en ningún caso me han pegado ni he tenido ningún episodio de violencia como tal. Desgraciadamente, como hablábamos en el inicio de esta sección, la mayoría de las mujeres y de la sociedad entienden que la violencia de género está unida a la violencia física. Que sí, pero es un pequeño, y lo digo entre comillas, un pequeño porcentaje de la violencia de género que existe actualmente, ¿no? Está el desconocimiento que existe en la sociedad en general de que asociamos la violencia de género únicamente a la violencia física, que si bien es la que más se ve porque es tangible y se puede ver a simple vista, no es la única. Es mucho más frecuente la violencia física, la violencia económica, la violencia vicaria, que actualmente tan de moda está, o la violencia sexual, entre otras muchas. Todas ellas las abordaremos en las siguientes secciones. ¿Qué me encuentro cuando una mujer llega a consulta? Bueno, pues en mi caso, como decía antes, es fácil, gracias a mi experiencia profesional y sobre todo a mi experiencia vital, identificarla. Desde su postura corporal hasta su forma de mirar, no es fácil que te miren directamente a la cara, es tanta la vergüenza que tienen que muchas veces no te miran directamente a la cara. Y después pues hay otros aspectos que son comunes entre todas ellas, entre los que podemos destacar, pues, por ejemplo, cuando vienen a consulta que quieren separarse o divorciarse, pero tienen miedo de las represalias que puedan sufrir por parte de su expareja o el padre de sus hijos. Cuando están decididas a separarse o a divorciarse, pero tienen miedo otra vez de que eso a la larga les perjudique con la relación que tengan con sus hijos, puesto que llegan a pensar que o se sienten culpables o que las hagan sentir culpables de que hayan roto su vida familiar, los hijos las hagan sentir culpables de ello y que con ello hayan perjudicado a su padre de alguna manera. También es cuando me cuentan situaciones que ellas han normalizado, como por ejemplo algo que se ha idealizado o romantizado mucho, que en su momento llegó a un pacto con su pareja de que ella se quedaría en casa cuidando a los niños y él sería el que iba a trabajar y traería el dinero a casa. Hasta ahí todo bien, siempre y cuando sea de mutuo acuerdo, no hay ningún problema. Pero el problema surge cuando ese dinero que trae a casa solamente se le da para determinadas cosas a la mujer en este caso y siempre que se lo gaste tiene que traer un justificante. Eso obviamente no es algo normal. Eso es lo que actualmente se conoce como violencia económica. Otro de los casos es cuando las mujeres, por ejemplo, vienen a la consulta, se quieren separar, pero vienen con mucho miedo porque muchas veces están padeciendo ansiedad, depresión, que suele ser a consecuencia de la relación que han venido sufriendo durante tantos años, pero que tienen miedo de si se divorcia porque le han dicho que si tiene ansiedad o depresión, a la hora de interponer una demanda, tenga las de ganar la otra parte, en este caso su expareja, debido a esta enfermedad. Nada más lejos de la realidad, porque efectivamente eso no es una causa o un motivo para que no tenga la custodia, ya sea compartida o sea exclusiva, salvo hay que ver determinado caso en concreto o que la situación en la que ella se encuentre cause perjuicio grave para el interés del menor, que no suele ser el caso, ¿vale? Y por último, una de las cosas que me gusta porque suele hacer un poco de hace clic en la cabeza muchas de las mujeres,
es que no se suelen dirigir al padre de sus hijos por el nombre, sino que utilizan un nombrete, ¿no? Todos conocemos el famoso caso de Rocío Carrasco, que salió en televisión, donde muchas mujeres se vieron identificadas con ella, y ella se dirigía a su expareja como el ser, ¿no? Pues yo me he encontrado, por ejemplo, en el despacho, mujeres hablan de su expareja como el calvo, el enano, el monstruo, él o directamente el padre de sus hijos, ¿no? Es cierto que en un principio eso le facilita el trance de la separación, ¿no? Pero a la larga lo que termina haciendo es que aumenta ese miedo que tienen hacia sus parejas o hacia los padres de sus hijos. Bueno, y así podríamos seguir enumerando un montón de aspectos que aprovecho e invito a los oyentes a que dejen en comentarios todos aquellos que conozcan, bien porque les ha ocurrido de manera personal o bien porque lo han vivido de cerca, ¿no? Pues bien, cuando observamos esos aspectos o esas señales, cuando llegan al despacho, lo primero que les recomiendo es que que soliciten ayuda psicológica. Es fundamental en este tipo de procesos que las mujeres se sientan acompañadas y sostenidas psicológicamente. ¿Por qué digo esto? Porque todo lo que viene aparejado a nivel emocional cuando se inicia un proceso de divorcio o de separación o de una demanda de medidas paternofiliales, que ya hablaremos más adelante lo que significa cada cosa y en qué se diferencia, no es fácil y claro, habrá que tomar una serie de decisiones que para ello necesitan estar psicológicamente preparadas. En segundo lugar, entraría lo que es el asesoramiento jurídico, que en mi caso no se limita únicamente a redactar o ir a juicio o discutir unas medidas paternofiliales o un convenio regulador, sino que voy más allá, acompaño a las mujeres en el día a día, en aquellas cosas que surgen mientras tanto no hay una sentencia firme, es decir, desde que se inicia el proceso de separación hasta que una sentencia firme, e incluso te diría que posteriormente a esta sentencia. En la sentencia se recogería todos los aspectos que queremos regular y quedaría todo fijado, entonces ahí no habría problema, pero el problema ocurre cuando se queda todo en el aire, en ese lapsus de tiempo desde que se interpone la demanda o desde que se decide interponer la demanda hasta, o hay un mutuo acuerdo, depende de cuál sea el procedimiento que se va a seguir, hasta que haya sentencia firme, ¿no? Pues en ese lapsus aparecen un montón de dudas, aparecen un montón de circunstancias que no estamos acostumbradas, puesto que no está acostumbrada, puesto que no las han vivido anteriormente. Y te voy a poner algunos ejemplos, como por ejemplo las llamadas, ¿no? Las llamadas de teléfono a los menores, a sus hijos, cuando son menores. Pues aprovechan muchas veces este tipo de llamadas para llamar a lo mejor a la madre 20 veces al día, ¿vale? Con el único objetivo de controlarla y saber dónde está, muchas veces a través de videollamadas, puesto que dependiendo de la edad del menor, tenga 3 años, tenga 6, la frecuencia con la que un niño de esa edad habla no conlleva a hablar 20 veces al día, sino a lo mejor una vez por la mañana, una vez por la tarde, dependerá de la circunstancia del menor. Entonces yo en ese caso les aconsejo que establezcan un horario de llamada, bien sea por la mañana, bien sea por la tarde o por la mañana y por la tarde, donde el niño esté tranquilo, donde el niño pueda hablar con el otro progenitor sin ningún tipo de problema y que eso no cause un estrés ni para la madre, ni para el niño o para el otro progenitor, que también hay casos, ¿vale? Otro de los problemas con los que me encuentro, que se encuentran las mujeres también y los hombres, porque digo mujeres porque es la mayoría de mis clientas, ¿vale? Pero también hay casos de hombres. Las conversaciones por mensaje, ¿no? Es algo que parece tan normal cuando la relación es buena, pero cuando nos encontramos en una situación de separación o de divorcio, el estar hablando por mensaje conlleva a que interactuemos de una manera como si estuviésemos hablando físicamente, ¿no? Y llega a un punto en el que se puede llegar a insultos, se puede llegar a amenazas, se puede llegar a un montón de cosas. Con lo cual, en estos casos, cuando empieza el
el divorcio o el proceso de divorcio, de separación, lo que les suelo aconsejar es que todas las comunicaciones que tengan que ver con estos temas y con los menores se realice por medio de correo electrónico, ¿no? Es una forma de parar esa interacción que hay cuando empezamos a hablar por WhatsApp o por Telegram o por algún tipo de este tipo de aplicaciones, ¿no? Otro de los problemas que se plantean, pues por ejemplo ahora la vuelta al cole, si no tengo convenio regulador, ¿a quién le toca pagar los libros, los uniformes? ¿Cómo se hace? ¿No? Pues también se les dice. O en las vacaciones que ya ha pasado julio y agosto, no tengo convenio regulador, ¿cómo me organizo con mis hijos para hacer las vacaciones? ¿Cómo me reparto con el padre de mis hijos? ¿A quién le toca? ¿Qué horarios? Etcétera, ¿no? Pues mientras no haya una sentencia firme, mi trabajo es acompañarlas e ir diciéndoles cómo proceder en cada uno de esos aspectos, ¿no? Por lo tanto, mi trabajo no se limita únicamente al asesoramiento jurídico, sino que también mi propósito va mucho más allá. Las acompaño para que cuando termine este procedimiento salgan más fuertes, salgan más seguras, más tranquilas, sabiendo que lo que han hecho lo han hecho de forma que debían hacerlo, que cuando se coloquen delante del padre de sus hijos no tengan por qué agachar la cabeza, puedan mirarlo a los ojos, puedan llamarle por su nombre. En definitiva, que salgan con fuerza para poder afrontar la nueva vida que les espera una vez se hayan divorciado, ¿no? Para mí es muy importante que sepan que no son las únicas que han vivido en esa situación, que muchas veces hay muchas mujeres que han vivido lo mismo que están viviendo ellas, que al igual que ellas no han sido conscientes de lo que les estaba pasando, y que para mí es muy importante que se sientan acompañadas, ¿no? Para que puedan avanzar seguras. Que me gustaría dejar un último mensaje, y es que sepan que para ellas empieza una nueva vida, que muy probable tendrán que reconstruirse nuevamente, pero que ya no van a estar solas, sino que siempre que iremos de la mano. Por último nada, ya lo hablaba con Alfredo y me gustaría que vamos a dejar al final de la publicación un correo electrónico donde ustedes podrán mandar todas aquellas dudas o preguntas que les surjan, obviamente con total privacidad. No las contactaremos en directo, salvo que haya algún tema común entre todas que podamos exponer en alguna de las secciones, sino que yo directamente les podré responder de manera privada y totalmente segura en este sentido por medio de mi correo electrónico. Muchísimas gracias por estar al otro lado y las espero el próximo día.